El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del quinto mandamiento en el que nos encontramos, cambiamos de apartado y entramos en el tema del escándalo, el respeto del alma del prójimo, el escándalo. Quizás a alguien le pueda parecer sorprendente que se incluya en el quinto mandamiento el tema del escándalo, pero hace referencia a la violencia no contra el cuerpo, sino contra el alma. Existe también una violencia que no es estrictamente la violencia física, que es la violencia contra la virtud, contra la vida espiritual. Y de eso se habla aquí. Se dedican 4 puntos a este tema y hoy comenzamos a partir del punto 2284. Dice así: el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Atenta contra la virtud y el derecho. Puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Bueno, como veis, un tema muy importante, un tema que no tenemos que verlo como muy lejano a nosotros, porque a veces uno cuando piensa en la palabra escándalo, pues está pensando en cosas pues muy raras que pasan en algunos sitios. No, si en el fondo vais a ver que a lo largo de esta explicación, si es un tema del que tenemos que examinarnos todos, ¿no? Hasta qué punto mi vida es un instrumento de Dios para acercarle a algunos al buen camino, o mi vida es ocasión de que algunos se alejen del buen camino. O sea, esto no es ninguna cosa rara que pasa en algunas circunstancias muy excepcionales, es que en el fondo todos estamos inmersos, ¿no?, en en esta realidad de que o somos, aquí no cabe punto intermedio, o somos apóstoles para que nuestros hermanos se acerquen a Dios, o en el fondo les estamos alejando de Dios, les estamos escandalizando. Aquí también se podría aplicar esa frase del Evangelio: el que no está conmigo está contra mí. El que no es apóstol, el que no hace apostolado para acercar las almas a Dios, ¿no?, el que no es apóstol escandaliza, ¿no? En teoría se puede hacer ni bien ni mal. Sí, en teoría sí, pero yo creo que en la práctica no. En la práctica, el no hacer el bien ya es hacer el mal, Vamos pues un poco a ir desgranando y ir explicando este punto tan importante. Primero, la utilización de la palabra escándalo y la definición de la palabra escándalo. Es decir, la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. A veces nosotros utilizamos la palabra escándalo en un sentido mucho más genérico, mucho más metafórico, ¿no?, que es casi, pues algo me escandaliza, es decir, me horroriza, me repugna. Bueno, eso estrictamente no es escándalo. Ojalá, si una cosa me horroriza, me repugna y siento un rechazo hacia ella porque veo que es mala, en realidad no me está escandalizando, sino que menos mal que te horroriza, menos mal que te repugna. Es decir, tú ya tienes unas defensas frente a ella. Gracias a Dios no te está induciendo al mal, sino que tú le estás rechazando ese mal ejemplo. ¿Me explico? Eso, por lo tanto, eso, aunque a veces utilizamos la palabra escándalo en este sentido, pues no es la definición auténtica de escándalo. Escándalo más bien sería lo contrario, que lo que te debiera de horrorizar, de repugnar, no te repugna y no te horroriza, y acabas tragándolo y acabas asumiéndolo y te aparta del buen camino. Eso sí que es el escándalo. Lo que me escandaliza no es lo que me horroriza, me repugna, sino lo que me debiera de horrorizar y repugnar, y yo, en vez de defenderme frente a ello, pues acabo dejándome arrastrar por ello. O sea, como veis, pues hay que distinguir la palabra escándalo del sentido estricto de ese otro sentido que casi lo identificamos como una reacción firme frente a algo que nos ha parecido mal. Bien, es otra cosa, ¿no? Escándalo es lo que me induce a obrar mal. Lo que me induce a obrar mal.
lo que me acaba, de alguna manera, pues me acaba pues engañando, me está embelesando y yo voy detrás de ello, ¿no? Eso es lo que me está escandalizando. Precisamente lo complicado es cuando no hay resistencia frente al mal, cuando no hay resistencia, ¿no? Que, por cierto, deberíamos hacer una reflexión, ¿no?, en nuestra vida, la reflexión de cómo ciertas cosas, ciertas actitudes que pues hace unos años, ¿no?, podían encontrar en nosotros una resistencia firme, con el paso del tiempo, poco a poco hemos ido bajando el listón y hemos ido tragando. Pues por la política de hechos consumados, por la política del cansancio, ¿no? Claro, pues es que, pues es así, uno va poco a poco, dale que te pego, y al final va tragando, ¿no? Por cansancio, ¿no? Se va acostumbrando a convivir con el mal. Y bueno, pues primero que si el mal menor, tendrá que ser así. Dice, primero me indigno, al siguiente día ya me indigno un poco menos, al tercer día ya, bueno, tendrá que ser así, y al final acabo tragando, y luego ya me acaba pareciendo lo normal, y luego ya hasta le miro con sospecha al que no le parece normal. O sea que todo ese proceso se produce en nosotros, ¿no? Esto puede tener muchas aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Pues igual resulta ante la televisión mismo. Puede ocurrir perfectamente que hoy en día estamos viendo en la televisión una serie de bazofias que si nos las hubiesen echado hace 15 años, hubiésemos apagado la televisión inmediatamente. Hubiésemos tenido una reacción de decir, pero esto yo no me lo trago. Y es más, hubiésemos tenido un problema de conciencia de tragarnos eso, ¿no? Vamos, nos hubiésemos tenido que ir a confesar, vamos. Ahora, al cabo de 15 años ya lo acabamos tragando. ¿Y eso cómo ha sucedido? Pues ha sucedido que poco a poco te vas tragando en pequeñas dosis las cosas, y no tan pequeñas, ¿no? Y tu nivel de resistencia al mal, pues es que, claro, es un nivel que ha ido bajando poco a poco. Y luego incluso puede pasar pues que ciertos programas, ciertas escenas ante las cuales antes apagábamos la televisión, nos sentíamos violentos, nos sentíamos, vamos, que nuestra conciencia entraba en conflicto, pues ahora resulta ya que si alguien denuncia tal cosa, es un estrecho. Es un estrecho cuando tú, en el fondo, tú has pensado exactamente lo mismo que él, y no es que tú hayas decidido cambiar de opinión, es que has sido inducido a cambiarla, que es muy distinto. Continuamos con el comentario de este punto 2284. Hemos definido un poco qué es el escándalo, ¿no? Dice, el que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Hablemos de esto. Por lo tanto, el motivo por el que se hable del escándalo en el quinto mandamiento es este. Podemos atentar, es más grave que la violencia física, la violencia contra el espíritu, contra la vida espiritual, contra la virtud, es infinitamente más grave, fijaros bien. Mucho más grave. Esto puede parecer un poco sorprendente, ¿no? Sí, es mucho más grave atentar contra el espíritu que contra el cuerpo. Acordaros de ese texto de Mateo 10:28. Y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Es peor que nos maten el alma que nos maten el cuerpo, es mucho peor. La prueba es que los mártires estuvieron dispuestos a que les matasen su vida física antes que pecar. Estuvieron dispuestos, es decir, yo no voy a pecar. A muchos de ellos les daban la posibilidad de salvar la vida, salvar el pellejo, si pecaban. Les decían, mira, aquí tienes una prostituta, si te acuestas con ella salvas la vida, si blasfemas, si escupes al Cristo, si no sé qué. Y no, ellos preferían morir. Porque es que es peor, o sea, es infinitamente más grave, ¿no?, matar el alma que matar el cuerpo, ¿no? Matar el alma en ese sentido, me refiero espiritual, ¿no?, ese sentido metafórico de pecar, ¿no? Recientemente, por poner un ejemplo, ¿no?, de cómo tenemos que darle más importancia todavía a lo espiritual que a lo físico, ¿no? Me acuerdo que visité yo hace poco a una religiosa joven que estaba ingresada en el hospital. Y bueno, pues que había, como ocurre a veces, ¿no?, que no es cuestión de que
nos escandalicemos de ello, ¿eh? Como ocurre, pues había ingresado en el hospital por un tema bastante, digamos, nimio, no muy importante, pero había habido un fallo médico, pues en una operación que en principio tenía que ser muy sencilla, un fallo médico que, madre mía, que había estado a punto de esa religiosa joven de morir, y había estado colgando de un hilito, ¿no? Había pasado de un riesgo muy grave su vida, ¿no? Bueno, había salido ya del peligro y bueno, pues adelante, ¿no? Los médicos, pues lógicamente habían estado con ella, se habían disculpado, etcétera. Y comentando con ella, teniendo una conversación, pues comentábamos, es que claro, es impresionante, ¿no?, la responsabilidad que tiene un médico en sus manos, ¿no? Y que en una operación se confunda allí, y bueno, o tenga una negligencia y pueda ocasionar una muerte. La verdad es que tenemos que rezar por los médicos y tenemos que pedir que Dios les ilumine, que ellos también caigan en cuenta de la gran responsabilidad de prepararse bien para una operación. Uno comete ahí un pequeño error, un pequeño fallo con una vena, y estábamos comentando esto en la conversación y lo dijimos, claro, que nosotros no nos damos cuenta de que posiblemente, claro, el fallo de un médico es muy visible, salpica mucho, por entendernos, salpica mucho. Pero hay otro tipo de fallos, no me refiero en cuanto a la salud física, sino en cuanto a lo que pueden de alguna manera condicionar nuestra salud espiritual, que son menos visibles, que posiblemente si alguien los comete nadie le va a poner una querella de no sé qué, pero que pueden ser infinitamente más graves, ¿no? Y comentábamos en esa conversación que, por ejemplo, ¿no?, nosotros mismos, ¿no?, pues los sacerdotes podemos cometer errores, negligencias que tengan consecuencias bastante más graves que las de una operación en la que ocurre no sé qué con una vena, malos consejos, en el que nos apartamos del magisterio de la Iglesia, en el que somos frívolos, en el que, etcétera, que pueden tener consecuencias para la eternidad, para entendernos, consecuencias más graves, ¿no?, más graves que las que pueden tener únicamente consecuencias físicas. Por eso el catecismo dice, ojo, que el escándalo hace referencia a que se atenta contra la virtud, se atenta contra la virtud. Esto es una cosa en la cual pocas veces hemos pensado, pero tenemos que pensar en ello mucho. Pensar en ello mucho. Yo creo que lo he dicho en alguna ocasión en antena, pero lo digo, que invitando a todos los oyentes a que hagamos esta oración, ¿no? Señor, que por mi culpa nadie se aleje de ti, que yo no sea causa de escándalo para nadie, ¿no? Una cosa es que yo sea un pecador, pero otra cosa es que encima mi pecado condicione a otros, les aparte de Dios. Tenemos que pedir esto humildemente, ¿no?, que Dios nos conceda nuestra gracia. Todos somos pecadores, ¿no?, pero tenemos que procurar que vivamos nuestra condición pecadora de una manera humilde, sin que aparte a nadie de Dios, que ya es el colmo, ¿no? Señor, yo pedirle esto humildemente, Señor, yo preferiría que, antes que ser motivo de escándalo para nadie, que me llevases de esta vida, que me apartases de... Porque sí, porque una cosa es que yo no sea lo santo que tú quisieras que fuese, ¿no?, que ya es bastante desgracia, ¿no?, pero que encima yo sea motivo para que alguien se aleje de ti, ya es el colmo, ¿no? Prefiero que me lleves de esta vida. Bueno, esto es algo que tenemos que pedir mucho, ¿no? Porque aquí, ojo, como he puesto el ejemplo antes, el fallo del médico, todo el mundo no se queja, ¿no? Y enseguida no sé qué, y venga, vamos a poner una querella al médico, y bueno, aquí todo el mundo puede tener errores en su profesión, pero ¿y los errores que atentan contra la virtud? Y no me refiero solamente a los del sacerdote, que esos pueden ser más, ¿no? No. ¿Y los del padre para con el hijo? ¿Y los de un amigo para el de su cuadrilla? ¿Y los de un profesor para su alumno? Que esas cosas son muy graves, ¿no? Bueno, pues puede ocurrir que, por ejemplo, alguien introduzca a alguien en la droga. Muchas personas han entrado en la droga inducidas por otras, ¿no?, o en la bebida. O, por ejemplo, que alguien induzca al adulterio. Eso es gravísimo, ¿no?
que alguien induzca al otro al adulterio, o le introduzca en la pornografía, o que alguien, pues de alguna manera, le esté introduciendo a alguien en la falta de respeto a su familia, que, por ejemplo, que le diga a un joven a otro, pero tú no haces caso a tus viejos, yo paso de mi viejo, pero tú eres tonto, ¿tú cómo puedes obedecerle? A ver si espabilas, chaval, que ya vas creciendo, a ver si... Claro, tú fíjate, por ejemplo, esta conversación tonta, ¿no?, en la que alguien le está animando a su amigo a que se rebele frente a su familia, o a que se introduzca, yo qué sé, pues no, en la droga o en tal en cual, ¿no? Pues supone una responsabilidad moral gravísima, ¿no? El que yo sea ocasión de apartar de Dios a otra persona. A veces ocurre, que esto es un poco también de psicología del pecador, ¿no? A veces ocurre que de alguna manera se intenta introducir a otros en el mal para buscar yo alivio, que me autojustifique, por aquello de que mal de mucho consuelo de tontos. Pues mira, si yo me veo solo, si yo por ejemplo en la cuadrilla estoy yo solo drogándome, me veo un poco mal, porque parece que soy yo un poco pues el tirado de la cuadrilla. Pero si en la cuadrilla la mitad se drogan, pues entonces yo ya no me veo yo como un pringao, ya parece que me siento más justificado, ¿no? Eso ocurre a veces. Eso ocurre, ¿no? Y entonces uno recurre a intentar difundir el mal, enciende el ventilador para que la porquería se esparza, ¿no? Y entonces, porquería esparcida, conciencia justificada, ¿sabes? O sea, existe una tendencia autojustificativa, ¿no?, cuando alguien intenta difundir el mal. 4. Estamos hablando del escándalo, ¿no?, de cómo nuestra actitud o nuestro comportamiento puede inducir al error o hacer el mal a otra persona. Podemos atentar contra la virtud, ¿no? Decíamos que incluso puede llegar a ser más grave el escándalo que el propio atentado contra la vida, que el asesinato, que el homicidio, porque está atentando contra lo que es la vida eterna, en el fondo. La última frase matiza todavía un poco más las cosas de este punto. Dice: el escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a uno a una falta grave. Aquí hay un matiz, ¿no? Claro, lógicamente el escándalo será grave o leve dependiendo de si está arrastrando a un mal grave, a un mal leve, ¿no? Pero también dice aquí algo importante: por acción o por u omisión. Una distinción importante. Hay escándalos por acción y hay escándalos por omisión. Los segundos tienden a pasar más desapercibidos, ojo. Por acción, pues por poner algunos ejemplos. Disculpad que igual recurra a algún ejemplo, que siempre cuando uno pone algún ejemplo, pues es consciente de que se podrían poner otros mejor puestos, pero bueno, también a veces es que si no adornamos un poco la teoría moral que explica el catecismo con algún ejemplo, pues igual puede ser demasiado abstracto, ¿no? Escándalos por acción. Bueno, pues por ejemplo, pues el escándalo de un padre que abandona a su mujer y se va con otra mujer, y entonces ahí está, ¿no?, pues ante sus hijos, pretendiendo que sus hijos tengan que aceptar que él tiene una amiga. Pues es un escándalo para sus hijos, ¿no? O sea, es decir, está por acción, por un hecho grave que ha cometido de adulterio, pues ahora pretende todavía que sea aceptada esa nueva persona, ¿no?, y que sus hijos la acepten. Hombre, pues es que es evidente que es un daño moral muy grande para sus hijos, porque de hecho tenemos muchos datos para saber que los hijos que han padecido el divorcio tienen mucha más probabilidad de ellos de repetirlo en su vida, porque no han tenido pues un amor, no han tenido el reflejo de un amor estable en sus padres, ¿no? Y hay mucho mayor índice de rupturas y de males morales en los hijos que han tenido que padecer acciones de sus padres de infidelidad, ¿no? Porque todo el mundo tiene derecho a tener un entorno de un amor estable en el que crecer. Entonces, por ejemplo, es un escándalo por acción de un padre. También de un sacerdote puede ser. Pues, por ejemplo, un sacerdote que comete un grave error de infidelidad, por ejemplo, al magisterio de la Iglesia, y da un consejo muy mal dado en torno al sacramento de la confesión, o en torno a
a un consejo espiritual que se le pide y, por ejemplo, a un matrimonio, pues le justifica la anticoncepción, le justifica lo que sea, y está cometiendo pues un pecado grave de escándalo, porque está confundiendo y está haciendo que esas personas pequen y se alejen del camino recto y no se abran a la vida, y etcétera, etcétera, ¿no? Es un caso concreto de un sacerdote. El caso, por ejemplo, de un joven que a su amigo pues comete un pecado grave de escándalo porque le introduce pues a fumar un porro. Le dice, venga, que esto no es nada, que ¿qué te has pensado? Pues si es todo el porro, el otro más allá, y le introduce un joven al otro, ¿no? Pues en el uso de la droga. O sea, podríamos poner muchos casos más de escándalo por acción, ¿eh? Por omisión. Pues por omisión, pues por ejemplo, un sacerdote puede pecar por omisión, pues porque es tibio, porque no es fervoroso, porque por su forma de celebrar la Eucaristía, pues no transmite piedad, transmite una imagen de ser un funcionario, con perdón de los funcionarios, que ya sé que a veces les ofendemos un tanto pues cuando utilizamos este recurso a la imagen del funcionariado, ¿no? Pero bueno, es que también nos sentimos un poco así respaldados por el Evangelio, porque sabéis que dice el Evangelio aquello de que el asalariado no defiende las ovejas como el dueño de las ovejas. No, pido disculpas a los funcionarios. Bueno, pero digo que el sacerdote, que a veces puede transmitir pues una imagen de falta de fervor en lo que hace, y eso implícitamente pues no está ayudando a que las personas vivan la Eucaristía como algo importantísimo en sus vidas, sino que si el cura le quita importancia, pues yo también, ¿no? O por ejemplo, nunca le han visto al cura rezar, nunca le han visto ponerse de rodillas ante el sagrario, nunca le han visto emocionarse ante el Señor, y claro, eso es puede ser un escándalo de omisión, por omisión, porque no transmitimos lo que se espera de nosotros que tenemos que transmitir. Y he puesto el caso de un sacerdote, el caso de un padre, lo mismo, ¿no? Pues un padre que no es que se haya ido con otra, no, pero pero que es un egoísta, ¿sabes? Que es un egoísta, que el asunto está en que el hijo lo que aprende del padre es que aquí a vivir bien, ¿sabes? Que me lo den todo hecho y yo llego de trabajar y lo que quiero es, me siento con yo lo mío, en mi sillón y mi sitio aquí principal, y yo a ver lo mío, el fútbol, lo otro, y yo. Entonces, pues es un padre que por omisión no está transmitiendo a sus hijos lo que tienen que transmitirles, que es que aquí la felicidad se construye desde el olvido de uno mismo y desde la entrega generosa a los demás, ¿no? Y está transmitiendo una imagen a su hijo tremenda. Sí, no, y fíjate, nunca ha hecho ninguna así burrada de levantar la mano, no, pero o sea, su actitud egoísta, el hecho de que su hijo no haya sido nunca testigo de que su padre se sacrifique, se olvide de sí mismo, ¿no? Se entregue generosamente, pues está transmitiendo una imagen de que aquí cada uno se busca su metro cuadrado, y se busca a sí mismo, y esto es una especie de pues la familia es un pacto de egoísmos, que se comparte un sueldo para que salga la cosa un poco más económica. Eso también es un escándalo, claro. Un padre sí transmite esa imagen, ¿no? O un profesor que pues mira, pues que de alguna manera transmite yo aquí pues a cumplir, ¿entiendes? A cumplir, ¿no? Y entonces en vez de tener una relación personal con su alumno, y en vez de intentar ver dónde están sus dificultades, pues mira, él va a lo mínimo y él explica las cosas y se larga de allí cuanto antes puede y no hace un seguimiento a sus alumnos. También es un escándalo por omisión. Y un amigo, pues también puede ocurrir que un amigo, pues por ejemplo, tiene otro amigo que sabe que está en un momento que necesita ser escuchado, ¿no? Debiera de dar su tiempo, ¿no? Y dice, pero es que este tío me agobia, es que es un palizas, es un no sé qué, pues que le escuche otro. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que por omisión, por no haberle escuchado, pues el otro igual se va a donde no tiene que ir, o se va a abrirse con alguien que le va a mal aconsejar, o sencillamente se va a ir a beber por ahí, a beber y a olvidar sus penas. O sea que también por omisión a veces en las mismas amistades obramos mal. O sea que pongo todos estos ejemplos, pero que nos demos cuenta que por acción o por omisión podemos hacer daño moral
a los que nos rodean, ¿no? Y dice que aquí el catecismo que si se induce a una falta grave, que el que ha inducido está pecando gravemente, ¿no? Claro, de alguna manera se puede decir que la gravedad del escándalo consiste en que no solamente tú pecas, sino encima haces pecar a otro. Claro, alguno estará pensando, bueno, vamos a ver, pero ¿hasta qué punto el otro peca? Porque si resulta que el que le ha hecho pecar es el otro igual no tiene conciencia de... Hombre, es difícil no tener conciencia. Lo malo del escándalo precisamente es que también al otro le haces pecar, porque en el fondo él también, cuando se ha dejado arrastrar por ti, ya sabía que eso no era muy... Por ejemplo, ¿no? Yo ya sabía que yo a mi padre le veo tumbado en el sillón y yo ya sé que es un egoísta, pero claro, a mí también de una manera determinada el dejarme arrastrar por su egoísmo me viene bien porque me siento cómplice, ¿no? O yo ya sé también que pues que mi padre no ha hecho bien yéndose con otra, pero bueno, pues también como allí me justifica que yo me vaya con una chavala, pues me hago cómplice, o sea, no solo soy víctima del escándalo recibido, sino que... Buenos días. Me llamo Rocío, soy de Madrid. Adelante, Rocío. Mire, le quería hacer una pregunta, no es exactamente de hoy, porque hoy el tema me ha quedado muy claro, pero era del otro día, no pude terminar el programa, y era sobre el aborto. Y hay una cosa que la tengo ahí un poco dudosa, y es si también el uso de los anticonceptivos, en concreto la píldora del día después, es de alguna forma, aunque sea un poco más leve, de una forma también de colaborar al aborto, sea o bien induciendo a otro a que lo utilice, o cuando lo has hecho tú misma. Y si eso también, aunque sea de una forma leve, si es que es correcto decir eso, es también materia de pecado o de confesión. No sé si está muy bien expresado. Sí. Muchas gracias. De acuerdo, pues la verdad es que yo creo que es la consulta que hace tiene una respuesta muy clara. La píldora del día después es una píldora abortiva, claramente abortiva, o que por lo menos puede serlo, porque claro, uno no sabe si ha tenido lugar o no la concepción, pero si hubiese tenido lugar la concepción, la píldora el día después ejerce una función, un efecto, mejor dicho, antiimplantatorio, con lo cual digamos que se ha producido un aborto. Luego, evidentemente, la píldora del día después es gravemente contraria y atenta contra la vida. Y uno nunca sabrá si de hecho ha tenido lugar el aborto o no, pero en la intencionalidad ha tenido una complicidad abortista. Porque de hecho existía esa posibilidad. Luego, si ha tomado esa pastilla, es cómplice de ese pecado de aborto, aunque incluso de facto no haya tenido lugar ese aborto, ¿no? Decir también que existen métodos que se llaman anticonceptivos, como lo hemos dicho aquí, como pues el DIU especialmente, dispositivo intrauterino antiimplantatorio, y algunas otras incluso pastillas que no son solamente anovulatorias, sino etcétera. O sea que dentro del mundo de la anticoncepción, que ya de por sí la anticoncepción es inmoral, todo esto lo explicaremos más en el sexto mandamiento, pero incluso siendo inmoral la anticoncepción, decir que algunos métodos anticonceptivos en el fondo son abortivos. Adelante, hemos pasado a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Me llamo Juan, soy de Bilbao. Adelante, Juan. Llevo 21 años casado con mi mujer y he tenido varios ciclos en los cuales he tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, es decir, adulterio. Otros ciclos de 6-7 años de que he tenido relaciones solamente con ella, y yo no lo sé si esto es una enfermedad, una adicción al sexo, o realmente que habita dentro de mí algún tema extraño a mí. Estoy en tratamiento psicológico y tengo que tomar ansiolíticos para parar un poco esos impulsos y esos frenos. Esa es un poco la planteamiento. Mire, pues yo pienso que lo importante es poner todas las cartas encima de la mesa. Yo le aconsejaría, si no lo tiene, pues yo le aconsejaría que busque usted un director espiritual. Igual que usted tiene pues ese tratamiento pues psicológico, psiquiátrico, pues yo diría que también debe de ser compaginado pues con ese acompañamiento espiritual, primero con una sanación del sacramento de la penitencia, y además de eso también con un ir revisando criterios, formas de actuar. También la impureza muchas veces
tiene que ser vencida desde el primer instante, en la forma de mirar, en la forma de tratar con la mujer, en la forma de considerarla. Yo le diría que es muy importante que usted compagine ese tratamiento también pues psicológico, de ansiolíticos, etcétera, que lo compagine con un acompañamiento espiritual, con un sacramento de la penitencia celebrado frecuentemente, y con una revisión de criterios profunda. Pero yo pienso una cosa, que si usted es capaz de hacer la llamada que he realizado, ¿no?, la que usted pone su vida claramente, como quien dice, encima de la mesa, yo creo que si el Señor le da la clarividencia pues para ver su vida a los ojos de Dios, no será únicamente el ver, sino también le dará la gracia de ir sanando, y también decir una cosa a los oyentes, porque igual algún oyente oye eso y dice, bueno, pero qué burrada, ¿no? Bueno, un momento, qué burrada, ¿no? Yo diría que nadie nos sintamos como por encima del bien y del mal, porque las esclavitudes se han ido generando pues por una concatenación de cosas en una cultura que es desequilibrada y desequilibrante. Rezamos por usted también y tomamos el compromiso de que todos seamos, porque yo creo que en Radio María también queremos ayudarnos mutuamente unos a otros, ¿no? Y le encomendamos nuestras oraciones. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, soy Monse, de la provincia de Barcelona. Adelante, Monse. Mi pregunta también es sobre el aborto. Yo tengo una duda. Estos niños que son sistemáticamente abortados, yo quería saber si el alma de estos niños va al cielo.